En esta presentación vamos a dar algunos conceptos relevantes de la teoría generativista. A mediados del siglo XX, en lo que se denominó revolución cognitiva, aparecen los trabajos de Noam Chomsky que van a producir un cambio fundamental tanto en la concepción de la lingüística como en su objeto de investigación. Se trató de un desplazamiento del estudio de los observable, de las manifestaciones del lenguaje, lo que conocemos como lengua externalizada, a las estructuras mentales y los mecanismos internos que van a posibilitar la producción de esa lengua externalizada. Las primeras hipótesis de Chomsky se difundieron en la publicación del libro Estructuras sintácticas de 1957 y el modelo teórico propuesto se denominó gramática generativa. Desde 1974 se lo conoce también como biolingüismo. La perspectiva generativista o biolingüística surge con el desarrollo de ciencias como la biología, la psicología cognitiva, la genética, la neurociencia, y va a ser la parte de la lingüística que estudia una estructura de conocimiento, un estado relativamente estable de la mente, la lengua I. Se enmarca en una concepción modular de las capacidades cognitivas, según la cual la mente estaría compuesta por órganos diferenciados o módulos que conforman estados en los que se llevan a cabo procesos de cómputos específicos. Los cambios de estado de estos módulos estarían determinados por la suma de dos factores, uno interno, el diseño genético, y otro externo, el ambiente. Ahora bien, el supuesto básico es que el lenguaje es una capacidad cognitiva, producto de la programación genética de la especie, y su desarrollo es posible en interacción con estímulos que son apropiados, es decir, la lengua particular que se habla en el entorno del niño. De este modo, las premisas irían contra el conductismo. Para el conductismo se aprende un hábito, el de hablar, mediante un conjunto de estímulos y respuestas, mientras que en esta teoría la adquisición es el proceso de un desarrollo generativo de una facultad que el ser humano tiene por ser de esta especie, dotada de la facultad del lenguaje. Por lo tanto, supone algo previo. El lenguaje se concibe como un espejo del pensamiento. La frase es de Leibniz, un filósofo racionalista del siglo XVIII. El lenguaje, como espejo de la mente, se basa en una gramática combinatoria diseñada para comunicar un número ilimitado de pensamientos. No existe una operación mental que el lenguaje no pueda reflejar. La tesis que se presenta en este enfoque es que la mente es una propiedad emergente del cerebro y que el lenguaje se inserta en la relación mente-cerebro, ya que se constituye como un fenómeno relacionado con dos tipos de factores, uno psicológico, la mente con propiedades abstractas, y otro físico, el cerebro, factible de estudiarse desde las ciencias naturales. Para poder explicar estas cuestiones básicas del lenguaje humano, es necesario suponer que la FACLE, es decir, la facultad del lenguaje, es un sistema biológico específico de la mente de los individuos. Es decir, solo una concepción internista y naturalista de las capacidades mentales puede dar cuenta de la adquisición de estructuras ricas y complejas a pesar de la insuficiencia del ambiente. Desde esta perspectiva, los problemas clásicos del lenguaje son investigados de modo similar a cómo se estudia cualquier aspecto de la naturaleza biológica del ser humano. En este enfoque, la facultad del lenguaje es entonces un órgano mental, un módulo que forma parte de una estructura mayor, un subsistema de un sistema más complejo. La facultad del lenguaje sería un componente de la mente-cerebro que interactúa con otros componentes. Expuesta a los estímulos adecuados, se desarrolla, cambia de estado y adopta la forma de una I, una gramática mental, una lengua natural interna, una estructura de la mente. Siguiendo esta línea de razonamiento, hay un cambio fundamental, ya que la mente y sus componentes
se investigan y se caracterizan según los criterios metodológicos que se utilizan para estudiar los fenómenos de la naturaleza. En este sentido, la gramática generativa sería una gramática natural. Su estudio se realiza de acuerdo a los principios de investigación con que las ciencias naturales abordan sus objetos. De esta manera, la lingüística, o la parte de la lingüística que trata sobre estos aspectos, pasa a ser una rama de la psicología cognitiva y a su vez esta una rama de la biología humana. La idea esencial del cambio planteado es que el lenguaje constituye una manifestación de una capacidad cognitiva, un don biológicamente determinado que tiene que caracterizarse y estudiarse de acuerdo a los cánones que permiten entender los fenómenos del mundo natural. En esta teoría se supone la existencia de un estado inicial fijo genéticamente determinado. Este estado inicial está constituido por la GU, es decir, la gramática universal, una estructura que permite una gama de realizaciones de lenguas humanas posibles. De este modo, la gramática universal, GU, va a ser, por un lado, la teoría formal de todas las lenguas naturales y, por otro lado, la teoría formal de la adquisición de una lengua en particular. Esto significa que la caracterización de la gramática universal de la GU debe ser lo suficientemente general y abstracta para explicar con los mismos principios todas las gramáticas particulares y además lo suficientemente restrictiva en sus opciones para dar cuenta del modo en que se produce el desarrollo del lenguaje en los individuos, independientemente de la lengua que adquieran. La gramática universal es un sistema que forma parte de la programación genética de la especie y que se desarrolla en contacto con la experiencia. Esta experiencia se constituye por lo que se llaman datos lingüísticos primarios para producir las gramáticas particulares de las lenguas naturales. Esas gramáticas particulares van a ser estados relativamente estables de la facultad del lenguaje. La experiencia es importante, es un detonante, pero no determina el estado estable alcanzado, que es similar en todos los sujetos independientemente de los datos lingüísticos primarios hayan sido distintos. Entonces se trata de resolver qué es innato y qué es propio del ambiente. Es decir, hay un estado inicial dado por la gramática universal, una experiencia que entra en contacto con la gramática, con ese estado inicial, que son los datos lingüísticos primarios, y con el resultado de un estado estable que sería esa lengua I. La facultad del lenguaje tendría entonces dos estados y el pasar de uno a otro es producto de un desarrollo que tiene que ver con los límites impuestos por un esquematismo genético con ciertas variaciones dadas por el entorno. Entonces, esta investigación del objeto lengua I, así como se define, se fundamenta en el marco teórico del racionalismo neocartesiano, que la filosofía racionalista que se empieza a desarrollar en el siglo XVII. También se basa en ideas de Hume, de Otto Jespersen, acerca de las estructuras mentales de los hablantes y en la idea de la sintaxis universal, ¿no? Sobre esa base teórica hay dos principios esenciales que van a guiar el estudio del lenguaje. Uno es el internismo, es decir, la facultad del lenguaje es una propiedad genética de la mente, y el otro es el naturalismo metodológico, es decir, la facultad del lenguaje estudiarse como los objetos del mundo natural. Dos problemas clásicos en la tradición de los estudios lingüísticos permite dar cuenta del internismo y del naturalismo. Por un lado, el uso creativo del lenguaje en la percepción y la producción de expresiones coherentes y adecuadas al contexto comunicativo. Expresiones que por otra parte no están condicionadas por el estímulo. Los hablantes somos capaces de comprender y producir enunciados que no hemos escuchado o dicho con anterioridad.
Se trata de lo que Chomsky denominó el problema de Descartes. La creatividad lingüística implica necesariamente otra cuestión, que es la de la recursividad de las estructuras lingüísticas, lo que Chomsky llamó la propiedad de la infinitud discreta. Por otra parte, la insuficiencia de los estímulos. Esto es, en términos de Chomsky, ¿cómo podemos alcanzar sistemas de conocimiento tan ricos a partir de nuestra fragmentaria y depauperada experiencia? Es decir, los datos lingüísticos que recibe el niño son insuficientes como estímulo para explicar la complejidad de las estructuras que desarrolla. Los niños llegan a saber mucho más de la lengua de lo que la experiencia les permite aprender. Se trata de lo que también se conoce como el problema de Platón. Los niños desde muy temprana edad saben que es posible construir infinitas expresiones. Para poder explicar estas cuestiones básicas del lenguaje humano, es necesario suponer que la del lenguaje es un sistema biológico específico de la mente de los individuos. En síntesis, solo una concepción internista y naturalista de las capacidades mentales puede dar razón de la adquisición de estructuras ricas y complejas a pesar de la insuficiencia del ambiente. En conclusión, desde el punto de vista epistemológico, el enfoque chomskiano supone un replanteo de la disciplina determinado por una concepción naturalista e internista del conocimiento que va a establecer un corte con la conceptualización del lenguaje entendido exclusivamente como fenómeno social. La hipótesis central formulada por Chomsky, que es un principio muy explicativo, es que las lenguas son estados de la facultad del lenguaje entendida como una estructura cognitiva específica y biológicamente determinada, propia y exclusiva de la especie. Cito a Chomsky. Al parecer, debemos concebir el conocimiento del lenguaje como un cierto estado de la mente-cerebro, un elemento relativamente estable en los estados mentales transitorios una vez que se alcanza. Es más, como un estado de facultad diferenciable de la mente, la facultad lingüística, con sus propiedades, estructuras y organización específicas. Un módulo de la mente. Fin de cita. La hipótesis entonces es que una lengua es un conocimiento no consciente, una cognición compleja estructurada sobre la base de principios abstractos que entran en computaciones mentales complejas, dice Chomsky, para determinar la forma y el significado de las oraciones. Se trata de universales lingüísticos que pueden determinarse a partir de lo que el hablante sabe de su lengua mediante la formulación de una gramática generativa particular. Como dijimos antes, la gramática universal forma parte de la programación genética de la especie y se constituye como por un conjunto de principios universales parametrizados que dan una teoría del estado inicial. Se desarrolla en contacto con la experiencia, con datos lingüísticos primarios, y produce las gramáticas particulares de las lenguas naturales, es decir, los estados estables de la facultad del lenguaje. La facultad del lenguaje entonces tendría dos estados, el estado inicial y el estado estable. Y el pasaje de uno a otro es producto de un desarrollo que responde a los límites impuestos por un esquematismo genético con ciertas variaciones dadas por el entorno. El contenido del estado inicial está constituido por una serie de principios abstractos o condiciones de buena formación de las estructuras lingüísticas y opciones de realización de estos principios denominados parámetros. Un ejemplo sencillo de esto lo encontramos en la estructura de sujeto y predicado de una oración. Esta estructuración está presente en todas las lenguas humanas y se supone que obedece al principio de predicación, ¿no? Es decir, un principio universal. La variación, los parámetros entre las lenguas, está dada por dos opciones, es decir, hay solo dos opciones paramétricas. La realización fonológica obligatoria del sujeto, como sucede en inglés o en francés, o la posibilidad del sujeto nulo,
como sucede en las lenguas como el español y el italiano o el portugués, porque tienen una rica flexión verbal y eso permite que se omita el sujeto, lo que llamamos el sujeto tácito, ¿no? Entonces, mientras el inglés o el francés no puede, es decir, el principio universal sería que el principio de predicación. En toda lengua hay un sujeto y un predicado. Ahora, ese principio universal tiene dos posibilidades de realización y solo dos, y así se realiza con todos los principios universales de la gramática universal. Este sería uno de los principios con las dos opciones paramétricas, que se presente explícitamente, fonológicamente, de manera obligatoria el sujeto, o lo que se llama el sujeto nulo, que es la posibilidad de omitirlo. De esta manera se desarrolla todas las lenguas, o por uno o por otro. Por otra parte, si los órganos mentales son similares a los corporales, deben tener pautas de desarrollo específicas, es decir, lo que se denomina especificidad de dominio. Se trata de encontrar propiedades del lenguaje que permitan suponer que no fueron aprendidas y que no tienen correlato en otros sistemas cognitivos. Dos fenómenos lingüísticos que responden a estas restricciones son la dependencia estructural y el desplazamiento de constituyentes. En conclusión, la teoría de la gramática universal permite explicar que un niño, más allá del entorno social, cultural en que se encuentre, adquiere una lengua. Se basa en una evidencia muy limitada. No le ofrece mayor esfuerzo o atención. No necesita una instrucción especial. Lo hace en muy poco tiempo y en un periodo crítico. Chomsky plantea la existencia de una lengua y una gramática mental o competencia lingüística, un elemento real que forma parte de la mente de quien conoce una lengua y que se constituye en el objeto del estudio de la lingüística. El desplazamiento fue del estudio de la lengua al estudio de la lengua I, del estudio de la lengua considerada como un objeto exteriorizado al estudio del sistema del conocimiento lingüístico obtenido y representado interiormente en el cerebro, en términos chomskianos. El lenguaje concebido como espejo de la mente, o más precisamente la lengua I, entendida como un objeto real del mundo físico, se constituye en un elemento fundamental para el estudio de la mente en tanto estudio de las propiedades abstractas de los mecanismos cerebrales. Según sostiene Chomsky en diversos artículos, en la medida en que sea posible establecer conexiones entre las ciencias de la mente, que se encargan de abordar la realidad psicológica, y las ciencias del cerebro, que investigan la realidad orgánica, en recíproca interdependencia y sin caer en ningún tipo de reduccionismo que supedite una a otras, el estudio de la mente, en particular de la lengua I, quedará inmerso en el seno de las ciencias naturales. Por último, esta competencia gramática mental o lengua I está caracterizada por tres propiedades esenciales que la distinguen de la lengua E, es decir, de la lengua externalizada. La I significa interna, un estado de la mente-cerebro y no un corpus de enunciados ni un hecho social. Individual, un sistema de conocimiento de los individuos y no un código compartido por una comunidad. E intencional, un procedimiento o mecanismo finito que opera sobre un conjunto finito de elementos y no una colección potencialmente infinita de expresiones o actos de habla. Es en definitiva una competencia, un conocimiento subyacente que posibilita la actuación, lo que se manifiesta en la lengua